Volver después del almuerzo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Eugenio. Ahí tienen mi mail, mi cuenta de Twitter, si quieren conversar por Twitter. Y bueno, trabajo en Artech como Program Manager de GXPortal, GXFlow y GXPlorer. Y en este caso voy a hablar de algo que no tiene nada que ver con esos productos, pero que sí también es algo que vamos a estar usando en todos estos productos. Y en estos últimos meses con la Evolution 2 me ha tocado estar de cerca con este tema y bueno, un poco la idea hoy es contarles cómo es que estamos resolviendo en Evolution 2 algunos de los aspectos de la seguridad de nuestras aplicaciones, ¿okay? Tanto para web como para Smart Device. Así que mi foco va a ser contarles qué es esto que estamos haciendo en Evolution 2 y qué escenarios pensamos que vamos a cubrir con esto, ¿okay? Y después en charlas sucesivas, sobre todo en la siguiente que van a tener a continuación de esta, van a ver un poco más al detalle del cómo, o sea, cómo se hace eso con GeneXus. Y mañana también van a tener charlas que van a complementar estas dos, ¿okay? Entonces, para tener bien claro de qué vamos a hablar, no vamos a hablar de lo que le preocupa a este señor ahí, que son los hackers, ¿okay? No vamos a hablar de cómo podemos protegernos para que no nos ataquen estos hackers a nuestras aplicaciones. Esos aspectos de seguridad, en una charla que después les voy a contar, los van a poder ver. Lo que sí vamos a hablar son de esos dos conceptos. ¿Cómo hacemos para dar la funcionalidad de autenticación y de autorización en las aplicaciones que nosotros tenemos que desarrollar? Bien. Cuando hablamos de autenticación, estamos hablando de cómo hace el usuario para identificarse, para ingresar al sistema, ¿okay? En definitiva, verificamos que el usuario es quien dice ser, ¿okay? Cuando hablamos de autorizaciones, una vez que ese usuario entró al sistema, bueno, ¿qué cosas puede hacer dentro del sistema? ¿Bien? ¿Qué permisos tiene? Entonces, este es el foco de esta charla y de esto que estamos desarrollando en Evolution 2, que ahora después más adelante les voy a contar qué es, y lo que buscamos resolver son estos dos aspectos en cuanto a la seguridad de nuestras aplicaciones. Primero entonces veamos cuáles son las motivaciones, o sea, qué nos llevan a dar esto dentro de GeneXus. En general, cualquier aplicación que hagamos, sea para web, para Smart Device, en general siempre vamos a querer tener alguna parte de la aplicación que sea privada, ¿okay? Vamos a necesitar que por lo menos el usuario, para manipular los datos de esa aplicación, necesite por lo menos estar identificado, logueado. Y seguramente en muchos casos vamos a necesitar tener segmentado el acceso a esa información, a lo que pueden hacer los usuarios, por distintos perfiles con diferentes permisos, ¿okay? Entonces, en general es una cosa que siempre voy a necesitar. Es algo que nosotros lo que vemos es que en cada caso, en cada proyecto, se está reinventando cada vez, ¿okay? Porque a todos nos ha pasado personalmente, en los proyectos que he estado, siempre tuvimos que resolver este tema y si bien partíamos de alguna solución que ya teníamos media armada, siempre le teníamos que andar metiendo cosas nuevas, ajustando a los requerimientos de nuestros clientes. Entonces es como que siempre estamos reinventando la misma rueda en cuanto a resolver estas funcionalidades. Es algo que se subestima, o sea, lo dejamos para el final. Pensamos que nos va a llevar determinada cantidad de tiempo desarrollar esto y bueno, lo dejamos ahí en las etapas finales del proyecto de manera de primero concentrarnos en desarrollar las funcionalidades de las aplicaciones nuestras y cuando llegamos a esa etapa, lo que nos pasa es que nos lleva mucho más de lo que pensábamos, ¿okay? Y nos empiezan a quedar agujeros por ahí porque nos olvidamos hacer controles donde deberíamos hacerlos, ¿bien? Y hoy en día es mucho más complejo esto, porque ya no es suficiente para nuestras aplicaciones darle al usuario una tablita con usuario, contraseña, sino que además, no sé si les ha pasado o están acostumbrados a navegar por la web, o mismo por las aplicaciones de Smart Device, todas estas aplicaciones modernas de ahora nos piden o nos dan la opción de loguearnos con Twitter, con Facebook, ¿okay? Porque las redes sociales, sobre todo esas dos que son las que están más consolidadas, de alguna manera se están convirtiendo en proveedores de autenticación, ¿okay? Entonces, programar todo eso no es un tema trivial,
¿okay? Ahí tenemos que entrar a conocer los protocolos de OAuth que, por ejemplo, utilizan Twitter y Facebook y ver cómo programamos todo eso. O sea, no es una solución simple hoy en día hacer eso. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de la gente que desarrolla, desde el punto de vista seguramente de la mayoría de los que estamos acá, no es algo que nos motive. O sea, por eso que lo pateamos y decimos, en algún momento, son de esas cosas que en general nos pasan en todo, que uno dice, esto hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo, pero como no es una cosa que ahora me esté motivando, lo voy pateando, y al final llegamos al momento de hacerlo, cuando ya en la base de conocimiento tenemos 1000 puntos de entrada, por decir algo, 500 igual, aunque sean 200, y tenemos que poner a mano en todos esos objetos los diferentes controles para decir si un usuario tiene permiso para ejecutar esa pantalla o acceder a determinado servicio, bueno, todo lo que hay que hacer para que ese usuario se registre, políticas de contraseña, de cómo vamos a permitir que ese usuario cuando se registra ingrese su contraseña, cosas de ese estilo, que en definitiva las tenemos que hacer. Entonces, lo que nos pasa muchas veces ahí, que lo hemos visto, es que nos olvidamos. Al ser una tarea tediosa, que no nos motiva, nos olvidamos de, en determinado objeto, poner un control de que ahí no se puede acceder si no estoy logueado. Y ahí es donde empiezan a aparecer los problemas. ¿Bien? Entonces, lo que queremos con esto es, en definitiva, yo como programador lo que quisiera es declararlo de una manera sencilla y no tener que andar programándolo. Eso es un poco lo que a mí me gustaría. Me gustaría tener algo que me lo resuelva automáticamente. Veamos entonces cuáles son los escenarios que estamos pensando que todo este nuevo módulo que nos va a resolver estos aspectos de autenticación y autorización, en definitiva, ¿cómo lo podemos aplicar? ¿En qué escenarios lo vamos a poder aplicar? Siempre estamos hablando de aplicaciones web y Smart Device y también de una mezcla de estas aplicaciones. Ahora con la Evolution 2 seguramente les va a pasar de que cada vez más allá de la aplicación web que tenían, empiezan a agregarle a esa aplicación otras salidas pensando en el iPad, pensando en los teléfonos, en las tabletas. Entonces ahí podemos tener un caso donde, por ejemplo, nuestra aplicación requiere que el usuario esté identificado para hacer cualquier cosa dentro de esa aplicación. Todo es privado. Toda la información, ya sea para accederla, para leer esa información o para manipularla, es privada, entonces le tenemos que requerir que se identifique. Por acá hay sillas libres, digo, para que estén más cómodos, pueden pasar. Otro caso será en el que tenemos el backend privado, es decir, la gente que manipula los datos del sistema tiene que tener determinados permisos, pero la información que accede nuestro público objetivo de la aplicación es totalmente libre, o sea que ellos navegan sin tener que estar identificados. O se puede dar que nuestro público objetivo, el que usa la aplicación, queremos diferenciarlo, o sea, queremos darle acceso a gente que no está logueada a que vea algo, pero a los que se identifican, bueno, segmentar, darle información diferenciada, ¿okay? Tener un frontend que me permita manejar esto, la visión pública de los datos y privada. O, como algunos ejemplos que les voy a mostrar ahora, tener el backend privado, es decir, es necesario identificarse, tener permisos para manipular los datos, pero a través del Smart Device accedo a esa información porque es pública. ¿Bien? Otros escenarios, y este creo que no es menor, es el tema de integración, ¿okay? De aplicaciones, es decir, varias aplicaciones centralizando todo lo que es el manejo de usuarios, el manejo de permisos. En general, seguramente les pasó, cuando se tienen que integrar con un tercero para venderle una solución más completa a un cliente, ¿okay? Uno tiene resuelto el área de compras y el otro el área de ventas, por decir algo. Cuando vamos a integrar sistemas diferentes, lo primero que tenemos que resolver es este tema de, bueno, cómo empezamos a manejar la seguridad, cómo hacemos para que los usuarios no se logueen 2 veces o tener que estar manejando usuarios duplicados, asignación de roles duplicados. ¿Bien? Ese es otro escenario que queremos resolver con esto, tener la posibilidad de aquellas aplicaciones GeneXus que hagamos basados en este módulo, que nos sea más fácil integrarnos entre nosotros. Y por ende también más fácil, por ejemplo, integrarse hasta con nuestros propios productos. O sea, hoy algo que estamos haciendo en Evolution 2 es que el workflow soporte este nuevo módulo. Entonces, si yo tengo mi aplicación usando este nuevo módulo de seguridad, donde manejo mis usuarios, roles y demás,
le voy a decir al workflow, usa eso mismo y no tener que estar manejándolo por separado. Lo mismo va a pasar con las versiones nuevas de GXplorer y GXPortal. Entonces va a ser mucho más fácil integrarnos nosotros, pero también integrarnos con otros. También vamos a tener el caso donde necesitemos exponer datos de nuestro sistema a través de servicios, REST o SOAP. Y ahí, de vuelta, necesitamos tener la capacidad de que no cualquiera venga y consuma el servicio y nos manipule los datos o los extraiga, sino que esté autenticado para poder hacer ese tipo de cosas. Y también no queremos dejar de lado todas las aplicaciones web que ustedes ya vienen haciendo con versiones anteriores a la Evolution 2, Evolution 1, X, o hasta en la 9 cuando se migren a estas versiones más nuevas, y queremos dar esquemas de migración. O sea, va a ser posible dejar de lado el esquema de seguridad que ya teníamos y poder migrarse fácilmente a este nuevo módulo, pero también va a ser posible a través de este nuevo módulo hacer el chequeo de seguridad contra la base de usuarios que ya tenían. ¿Okay? Ese es otro escenario que quisiéramos resolver con esto. Entonces, bajando un poco más a ejemplos, esto que venía hablando, ¿no? Tenemos una aplicación del tipo personal, seguramente ya la vieron de la charla de Nicolás ayer, de cómo le fue haciendo esta aplicación, donde tiene un acceso web y un acceso por Smart Device. Uno se la puede bajar desde el market del Android o del Apple Store. Y en ambas interfaces requiere que el usuario esté logueado. ¿Por qué? Porque acá lo que voy a llevar son datos míos, de cuánto estoy pesando en este momento y bueno, la evolución de mi peso y demás. Este es un caso de una aplicación donde todo es privado, ¿okay? Que todo el acceso front-end que tienen los usuarios a la aplicación requieren de por lo menos un usuario y una contraseña. Esta aplicación es una de las aplicaciones que ganó uno de los challenges, donde uno puede buscar los recorridos de los ómnibus. Está buena, porque yo la estuve probando en mi barrio y quería saber qué ómnibus pasaba para ir a tal lado cerca de mi casa y bueno, me decía a tal hora van a pasar, mirá, estas dos líneas. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué nos están dando acá? La opción de registrarnos, crear una cuenta en la base de datos de usuarios que maneja esta aplicación a través de este módulo, pero además nos da la opción de usar nuestro propio login de Facebook, nuestro propio usuario de Facebook para loguearnos a la aplicación y de esa manera, por ejemplo, poder guardar favoritos. O sea, otro tipo de aplicación, si se quiere, más de un uso social, donde, bueno, teniendo al usuario identificado podemos guardar información asociada a ese usuario. Otro escenario es el de la propia aplicación del evento, donde toda esta información que nosotros accedemos por los Smart Devices, por la web, es pública, pero todo esto no lo modifica cualquiera, sino que alguien en Artech, a través de la intranet y a través de esta aplicación web, subió toda esa información. ¿Bien? Estos son, en definitiva, algunos de los escenarios que pensamos que vamos a estar resolviendo de una manera automática con este nuevo módulo de seguridad. Entonces, veamos cuál es, en definitiva, nuestra propuesta, que es lo que llamamos el GeneXus Access Manager. Lo que venimos a resolver con esto es automatizar y dar dentro de GeneXus todos los temas de autenticación y autorización. O sea, dar de una manera muy simple esas funcionalidades que se pueden incorporar de una manera muy rápida a las aplicaciones que ya estemos desarrollando. Esto aplica tanto a aplicaciones web como a aplicación de Smart Devices. En el caso de Smart Devices, si quiero poner este tipo de funcionalidades, voy a tener que usar el GAM. O sea, si quiero ponerle login, usuarios registrados y demás, este es el camino. En el caso de aplicaciones web, por lo menos por ahora, ustedes tienen la libertad de seguir manejando sus esquemas de seguridad, porque obviamente se van a migrar, tienen sus aplicaciones ya funcionando seguramente en Evolution 1, la pueden migrar y que eso siga funcionando igual y no usar nada de esto. ¿Ok? O sea que en aplicaciones web tenemos la opción de usarlo o no. Lo que hacemos cuando habilitamos esto en GeneXus es, básicamente me expone el API del GAM y me crea la base de datos de este GAM. La base de datos que en definitiva es un repositorio donde van a estar usuarios, roles, permisos, definidas metadata que me van a permitir setear cosas como, por ejemplo, cómo arma el usuario la contraseña, cosas de ese estilo, tipos de autenticación, pero sobre todo lo que va a hacer esto es ocultarme la complejidad
a la hora de tener que incorporar estas funcionalidades en las aplicaciones que estamos desarrollando. Y como me va a ocultar la complejidad, lo que buscamos es que esto lo empiecen a aplicar desde el inicio. No esperemos al final para resolver esto. Es mucho más fácil habilitar esto al principio y seguir la misma metodología de desarrollo incremental que tenemos con GeoNexus, porque va a ser mucho más fácil porque voy a tener 10, 20, 30 objetos y manejar los permisos de esos 10, 3, 20 objetos es mucho más fácil que esperar después a tener todos los 500 o los 1000 y empezar ahí a hacer toda esa administración que hay que hacerla y es tediosa, pero en definitiva si queremos segmentar el acceso a la aplicación no nos queda otra. Entonces, los invitamos a que en definitiva cuando lo usen no esperen al final. ¿Por qué? Porque es una cosa muy fácil de usar. Es básicamente habilitar una propiedad a nivel de la versión de la KB, que es esa que está ahí, y con ese clic, yo ya lo que estoy haciendo lo pueden probar ustedes mismos, o sea, parto de una base de conocimiento que ya tenía funcionando sin seguridad alguna. Habilito esto, hago un build y hago un run, ¿ok? Y ahí ya cuando quieran acceder a los objetos generados que ya venían prototipando, ya les va a pedir el login, ya sea en la aplicación Smart Device como en web. Y no tuvieron que hacer absolutamente nada. Y cualquier objeto que quieran acceder ya va a estar haciendo el chequeo de sesión de si el usuario está logueado o no, y si no, los va a redireccionar al login. ¿Okay? Y eso es simplemente haciendo un clic. Después, obviamente, se pueden ayudar con esta otra propiedad, con la cual van a marcar el nivel default de seguridad que quieren en su base de conocimiento. Supongamos que queremos tener esto de seguridad, pero no en todos los objetos, sino en 5, 10. Tengo 100 puntos de entrada y hay 5 que queremos seguro. ¿Qué hago? ¿Le pongo el nivel de seguridad? No, el default. Entonces todos mis objetos no van a hacer ningún tipo de chequeo. Entonces después a esos 5 objetos que sí queremos que hagan algún tipo de chequeo de que realmente el usuario se tiene que identificar, voy al objeto y cambio a nivel de objeto con estos valores que queremos que para ese objeto en particular el usuario tiene que estar logueado o que el usuario tiene que tener el permiso de ejecución sobre ese objeto. ¿Bien? O la inversa, yo por default quiero que todos mis objetos de mi aplicación requieran el login, entonces el default debería ser este valor. O que todos los objetos, y en aquellos que no quiero, obviamente voy y le digo a nivel de objeto, esto no quiero. ¿Ok? ¿Se entiende? Y también podría decir todos los objetos de mi base de conocimiento por default quisieran que hagan el chequeo de permisos. Bien, ahora vamos a ver a qué niveles estamos manejando ahora el tema de los permisos. Yo cuando habilito todo eso, además de ocurrir unas cuantas cosas que después las van a ver más en detalle en las demás charlas, también me trae una serie de ejemplos. O sea, se me importan una serie de samples que a ustedes les van a dar, en definitiva, todo un backend del GAM para poder definir usuarios, definir roles, definir las políticas de seguridad que van a aplicar a estos roles o usuarios. Estas políticas, por ejemplo, le dicen cuál es el largo de la contraseña que van a exigir, cuántos números, cuántos símbolos especiales, cosas de esas que las vemos en los esquemas de seguridad de Linux o de Windows. ¿Okay? Es un poco lo que trajimos acá para darle toda la completitud necesaria para que después ustedes, cuando lo vayan a usar, seguro lo van a precisar, pero no tengan que estar programándolo. Bueno, el timeout de las sesiones, los tipos de autenticación que vamos a habilitar en ese repositorio de usuario, ¿bien? Todo el tema de la gestión de permisos. Todos esos ejemplos le van a dar un backend web y algunas pantallas para Smart Device, para que ya tengan el login en Smart Device y el registro de usuario, que ustedes después, ¿qué van a hacer? Personalizar, van a hacer un save as seguramente de esos objetos y personalizarlos para aplicarle la estética de la aplicación de ustedes. Porque todos estos objetos están programados en la misma API del GAM. ¿Okay? Entonces, también sirven, si quieren, como ejemplos de cómo usar esta API del GAM. Desde el punto de vista de los tipos de autenticación que hoy estamos soportando, tenemos esos 4. O sea, yo puedo decirle a determinado repositorio, al repositorio de usuarios que defino para mi aplicación, que quiero que además de que hayan usuarios locales, que el usuario cuando se registra se guarda en ese repositorio del GAM, quiero dejarlo loguearse con Facebook, con Twitter, por ejemplo. Entonces el usuario va a tener 3 formas de loguearse a mi sistema. ¿Okay? O se registra localmente o reusa alguna de sus cuentas de Facebook o Twitter. Ahora, si yo lo que quiero es decirle al GAM que en realidad el chequeo de autenticación lo haga contra un LDAP, un directorio de usuarios,
¿okay? Un LDAP, un Active Directory. Entonces le podemos decir al GAMP, la autenticación se va a hacer a través de un web service externo. En ese caso, ustedes van a tener que desarrollar ese web service respetando determinada interfaz, ¿okay? Pero eso me da la chance de que yo pueda hacer la autenticación contra cualquier cosa, en definitiva, porque ustedes van a programar ese servicio que tiene determinada interfaz. ¿Bien? Entonces, ahí dejamos una puerta abierta a reusar repositorios de usuarios que ustedes posiblemente pudieran tener. ¿Qué es lo que vamos a hacer con respecto a la autorización? Cuando hablo de autorización, hablo de permisos. O sea, en definitiva, la autorización es, para tal rol, qué permisos va a tener, ¿no? Ese es, si se quiere, el concepto de la autorización. Lo que nosotros desde GeneXus vamos a estar generando es, por cada objeto, un permiso de ejecución. Y en el caso de las transacciones, además, un permiso por cada modo. ¿Bien? Toda esa información, el IDE de GeneXus, la va a volcar a este repositorio del GAMP, a la base del GAMP. Y ustedes ahí, con el backend web, van a poder, no sé, agrupar esos permisos, porque imagínense que si tenemos 2000 objetos, empezar a manejar, decir, bueno, tal rol tiene permisos sobre tales cosas, seguramente ahí ustedes empiecen a agrupar según criterios lógicos esos permisos para después decir, bueno, tal rol le aplican tales permisos. Por default, esto es súper sencillo, o sea, cuando nosotros habilitamos el GAMP, hay una flag por ahí que dice los usuarios tienen permiso de hacer todo, porque para prototipar es lo que queremos, o sea, no tener que estar complicándonos, andar seteando demasiados permisos. Pero bueno, cuando uno va a llegar al ambiente de producción, ya tiene que empezar a definir claramente cuáles son esas políticas de permiso. Lo interesante de esto es que el control queda en el objeto generado. O sea, cuando ustedes habiliten el GAMP, si van a sus objetos en el evento Start, no va a haber ningún llamado, ningún proc, nada que hoy seguramente están haciendo para hacer el chequeo de sesión y el chequeo de permisos. Todo eso queda en la aplicación generada. ¿Bien? Todo eso en definitiva se oculta y eso es un poco el trabajo que hace GeneXus en facilitarnos ese tema. En resumen, todas estas cosas que les estuve contando ya las tienen disponibles, bueno, todas no, tienen casi todo disponible en la beta 4, ¿bien? Lo que nos está faltando es la autenticación con Twitter, que en realidad en próximos Nightbuild, en las próximas semanas ya lo vamos a habilitar, y el tema de la generación de permisos que me hace GeneXus y los vuelca al GAMP, eso también lo tenemos bastante avanzado, pero no nos dio ahora para ponerlo en beta 4, así que son esos dos temas. Y además soportar todos los DBMS que soporta GeneXus, los que nos faltan para llegar al RC con este módulo completamente funcional. ¿Okay? Pero hoy ya tienen varias de las aplicaciones que se hicieron en el Challenge y que están haciendo los beta testers, que están usando este módulo, pero ya pueden probarlo ustedes mismos con esas funcionalidades que les comentaba ahí. Yo creo que los beneficios que nos va a dar el GAMP, y el primero se va a caer de más duro, nos va a facilitar la vida, porque realmente esto es hacer un clic y ya está, ya tengo resuelto el chequeo de sesión, permisos, login y todo esto que venía hablando, ¿no? Entonces lo que vamos a obtener es mucho menos programación, o sea, eso que yo les decía al principio que seguramente no los motive a ustedes, por algo siempre lo dejamos para el final, por lo menos en la mayoría de los casos que me ha tocado ver o experimentar. Y sobre todo vamos a ganar en interoperabilidad, o sea, vamos a tener una forma estándar dentro de la comunidad de desarrollo GeneXus de manejar la seguridad. ¿Bien? Y eso seguro que va a ser mucho más fácil la integración entre distintos sistemas, algo que se da cada vez más, ¿no? El complementarse entre varias empresas para darle una solución más completa a los clientes que ustedes tienen. Y sobre todo vamos a tener, en definitiva, una aplicación mucho más completa. ¿Bien? No nos vamos a tener que estar preocupando de la complejidad de cómo hago para resolver el login con Twitter, con Facebook. Mañana seguramente, en versiones siguientes, OpenID, no sé qué va a pasar con Google+. A lo mejor si Google+ tiene el éxito que tienen estas redes sociales, será otro proveedor de autenticación, pero en definitiva, en la medida que nosotros vemos desde el punto de vista de autenticación cómo se va moviendo la marea, bueno, la idea es incorporar esas funcionalidades acá. Así que no me queda más que invitarlos para que profundicen a continuación en la charla que va a dar Sabrina, que es un how-to de esto que estoy hablando. O sea, cómo hacemos esto con GeneXus. Es bajar un poquito más de nivel para que les quede claro desde GeneXus
qué propiedades tocamos y demás y cómo lo resolvemos. El miércoles, Alejandro Ceballos, que es uno de los desarrolladores que está trabajando en este tema, va a ir un poco más a bajo nivel, ¿okay? Y les va a contar un poco más cómo es la arquitectura, cómo es que funciona todo esto. Porque si uno lo ve desde el punto de vista de desarrollador GeneXus, es magia y esto en definitiva, ¿qué es lo que hace? Bueno, Alejandro va a explicar un poquito más en profundidad eso, cómo es el uso del API, el potencial que tiene eso. Y vamos a tener también mañana un café con seguridad, donde además de la gente que está trabajando en el GAM, va a estar Alejandro Silva, que va a dar esta otra charla, que esta otra se va a enfocar en otros temas de seguridad, ¿okay? Más de cómo, cuando diseñamos la aplicación, cómo hacemos para que venga un hacker y nos meta una sentencia SQL en algún campo por ahí y nos haga explotar la aplicación. Bueno, esos aspectos de seguridad son los que va a estar hablando esos y otros Alejandro, y vamos a estar todos, café de por medio, esperándolos en el piso 25 para charlar de todos estos temas, ¿okay? Intercambiar opiniones del tema y bueno. Así que muchas gracias por estar acá. Nos quedan 2 minutos. Si alguien quiere preguntar algo, estoy abierto, y si no, ya damos. ¿Perdón? Una de las cosas que comentaba era que al GAM le podés decir que la autenticación se va a hacer a través de un servicio externo. Ese servicio externo tú lo vas a programar. Entonces, en esa programación, el GAM lo que te va a pasar es el usuario de contraseña que en definitiva alguien ingresa, ¿no? A través de la aplicación web o Smart Device. Y ese servicio va a tener que ser el que resuelva con el tipo de datos GeneXus que tenés para el EDAP, bueno, ir a tu directorio activo y hacer el chequeo de si ese usuario y contraseña es el correcto. ¿Okay? Sí, preguntan acá, y es la última porque así le damos paso a Sabrina, es ¿dónde quedan las tablas del GAM? ¿No? Si en la aplicación, si en la base de datos de la aplicación, donde tú quieras. El GAM, que esa es una de las cosas que van a comentar ahora, tiene su propio data store. Entonces puede ser por default, como esto es todo automático, por default queda heredando las mismas propiedades que el data store default que ya tenías para la aplicación, entonces van a ir a parar a la base de datos de tu aplicación. Pero como es otro data store, cambiás y va a donde tú quieras, en definitiva. ¿Ok? Bueno, esto era todo. Muchas gracias.